En el bloque anterior hablábamos de lo que ocurrió en el Parque Garay, donde esta docente, para evitar un robo, salió corriendo a los delincuentes, los persiguió hasta arriba de las vías en la zona de Villa del Parque. No logró detenerlos, pero en la zona de Fomento 9 de Julio sí se dio un arresto ciudadano. En las últimas horas hubo otro caso y en algunas de estas situaciones son muy violentos. ¿Qué es el arresto ciudadano? ¿Cuándo tiene validez judicial? Están para charlar con nosotros de este tema el doctor Néstor Oroño. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, María José, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿qué es precisamente este arresto civil o arresto ciudadano? Lo que tenemos que tomar como premisa, tener como punto de partida, es que el que monopoliza el uso de la fuerza pública es el Estado a través de los distintos organismos, normalmente policía y fuerza de seguridad. Los particulares no tenemos esa potestad. En situaciones muy excepcionales, el Estado nos devuelve momentáneamente a los particulares la posibilidad de ejercitar por cuenta propia o por nosotros mismos lo que se llama técnicamente el ius puniendi, el derecho a ejercitar la fuerza pública. Una de las situaciones que todos conocemos es la legítima defensa, es decir, cuando hay un mal grave, inminente, sobre algún bien jurídico, algún derecho de la persona, una agresión injusta. El Estado nos devuelve esa posibilidad con algunas condiciones. Primero, que el que se defiende no haya generado, no haya provocado la agresión. Y en segundo lugar, el uso racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Eso es la legítima defensa, decía, una de las excepciones. La otra es el arresto, la aprehensión. La aprehensión, técnicamente, así lo dice el Código Procesal. Nuestro Código Procesal Penal, en los artículos 212 y 213, regula esta potestad que tenemos los particulares de aprender por nuestra cuenta y ponerlo inmediatamente a disposición de la policía, de la fuerza de seguridad, a quien se encuentre en situación de flagrancia. O sea, en el acto. Exactamente, es en el momento de cometer el delito, inmediatamente después de cometerlo, o cuando se encuentren rastros, vestigios de que ha cometido momentos antes un delito, se encuentren objetos en su poder. En estas situaciones, los particulares tenemos la posibilidad de aprender técnicamente a quien supuestamente ha cometido un delito, con la condición de entregarlo inmediatamente a la autoridad policial. Lo que yo observo y recomiendo, si se me permite, es que cuando se utilice esta potestad sea a ese solo fin. El Estado no nos autoriza en ningún... A linchar, por ejemplo. Exactamente, a exceder un parámetro que es propio de una república, y esto es para todos, razonabilidad, ¿verdad? Inclusive cuando quienes tienen la potestad de ejercer la fuerza pública rompen, exceden ese parámetro de razonabilidad, tienen que responder. Muchas veces vos has hecho mucho periodismo judicial, has visto servidores públicos, policía, integrantes de la fuerza de seguridad que se han excedido y deben responder, por ejemplo, por severidades, apremios ilegales o situaciones extremas de tormentos o tortura. O gatillo fácil también. Exactamente. Y a los particulares, si exceden ese parámetro y causan alguna lesión o en el peor de los casos algún homicidio, deberán responder. Eso no está autorizado, porque lo que no podemos admitir en un Estado republicano democrático es el uso o el hacer justicia cada uno por su medio. Exactamente, eso le iba a consultar, doctor, porque el límite es muy finito entre hacer una aprehensión a aquel que está cometiendo un delito y los vecinos lo retienen hasta que llegue la fuerza, y la justicia por mano propia. El límite es muy fino y depende de la ira muchas veces del vecino. Sí, creo que en algunas situaciones, porque también hay resistencia muchas veces de quien pretende ser aprehendido, lo cual obliga al uso de la fuerza. La fuerza tiene que ser estrictamente necesaria para neutralizarlo, para aprenderlo. Yo creo que cuando se excede esa necesariedad, ahí pueden generar consecuencias, y eso es lo que el ciudadano debe tener presente. Y si hay un abuso, le pregunto, por parte de del vecino que está produciendo esta aprehensión, si hay un abuso, ¿esto lo puede argumentar después el delincuente en la justicia, digamos, y esto puede minimizar su pena, por ejemplo? Primero, el abuso funcional está previsto como delito, por ejemplo, severidades, apremios, tormentos para los funcionarios públicos. Bien. Si los particulares en ese trance se exceden y causan, por ejemplo, alguna lesión, responderán por el delito de lesión, o peor,
en el caso de un homicidio deberán responder por ese delito, se podrán alegar atenuantes en cuanto a que se estaba ejerciendo un derecho que nos otorga la legislación. Sí, pero se los puede imputar por un delito a los vecinos. Exactamente, sí, no hay ninguna duda. El aprendido no puede invocar en su favor como para borrar los rastros del delito, que deberá responder siempre. Si hubiese alguna causal manifiestamente ilegal, podrá eventualmente solicitar o instar la nulidad del procedimiento, pero para lo cual debe haber un vicio grave que anule ese acto. Le consulto ya pidiéndole casi un juicio de valor. ¿Por qué cree usted que empiezan a proliferar estos casos de arrestos civiles, aprehensiones civiles? En primer lugar, creo que la inseguridad no es una sensación como por ahí se la subestimó, es algo que ha mellado, ha lesionado, nos ha quitado calidad de vida, y creo que todos los ciudadanos en mayor o menor medida hemos experimentado este fenómeno. En segundo lugar, también a veces el Estado no llega a todos los lugares y puede haber en algunos estamentos de la sociedad, en algunas zonas, una sensación de abandono, de deserción por parte del Estado que lleva al ciudadano a querer asumir por su cuenta ese cometido, esa función que es una de las funciones esenciales del Estado. Si uno repasa el preámbulo de la Constitución, seguridad, justicia, son verdaderamente los elementos fundacionales o las funciones básicas del Estado. Puede ocurrir eso, pero creo que lo que no podemos perder de vista jamás es que tenemos que actuar dentro de límites razonables, porque ni el Estado ni los particulares podemos bajar al nivel de aquello que reprochamos, de aquello que repudiamos, que es la acción de las personas que están fuera de la ley. Le quiero consultar porque en las últimas horas ingresó un proyecto al Congreso con un tema que ya es remanido, es bajar la edad de la imputabilidad de los menores a 14 años. Ustedes como abogados penalistas, ¿qué piensan de esto? ¿Sirve o no sirve para bajar estos indicadores? Mire, el régimen penal de la minoridad es un régimen vetusto y deslegitimado. Las leyes que regulan son dos leyes del gobierno de facto, la ley 22.278 del año 1980 y 22.803 del año 83. Ha pasado mucho, el mundo ha cambiado en estos 40 años prácticamente de vigencia de estas leyes, y creo que una deuda que tenemos los hombres de derecho y los hombres de la política también con la sociedad es adecuar el régimen penal de la minoridad, la situación de los menores en conflicto con la ley penal. El tema de la edad de imputabilidad, que divide y muchas veces hace que se tomen posiciones extremas, dogmáticas, es un elemento más. Yo creo que la cuestión es mucho más profunda y tenemos que ver cuál es la respuesta integral del derecho ante este fenómeno que es acuciante. Creo que tenemos que revisar, ser honestos, Hay una maduración cada vez más precoz de las personas. Sabemos que hoy los chicos socializan desde los primeros momentos de vida, ya sea en la guardería, en las escuelas, y los chicos de la calle lamentablemente tienen una socialización forzosa, y por vía de la educación, por vía de la integración y a veces también de la exclusión, lamentablemente hay una maduración precoz que el derecho tiene que tomar nota, y debemos debatir en serio un régimen penal integral, y dentro de ese régimen penal de la minoridad, la edad también es una cuestión a considerar, y también ver qué pasa en los países vecinos, en otros países del mundo que tienen sistemas en donde, por ejemplo, se empieza a responder normalmente a partir de los 14 años, que creo que es un parámetro para tener en cuenta. Pero no el único. No el único, de ninguna manera. Si uno mira, hace un estudio de la legislación comparada, 12, 14, 16, hasta el caso extremo de 8 años, lo cual me parece verdaderamente algo desatinado. Pero además de la edad, ver cuál es la respuesta del derecho frente a el menor en situación de conflicto con la ley penal. ¿Es la pena la más adecuada? ¿El Estado debe tomar otras medidas que vayan más allá de la pena? Yo creo que esa es la gran cuestión. Y yo
entiendo que la pena por sí sola no sirve, que el abordaje debe ser mucho más complejo e integral. Hay que, en este sentido, ensayar respuestas que excedan lo estrictamente penal y que tengan que ver con la contención, con medidas tutelares, con medidas educativas, es decir, un abordaje integral del menor en conflicto con la ley penal. Doctor, gracias por estos minutos. Gracias a vos, María José, ha sido un gusto como siempre.